Ahí está. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que en realidad es una clase más de repaso que de contenidos nuevos, ¿no? Empecemos con dos o tres clases anteriores. Repasemos vectores. Repasemos vectores. Esto lo vamos a hacer en el Jamboard directamente. ¿No? Vamos a repasar un concepto, el concepto de vector y suma y multiplicación por escalares, y vamos a recordarlo de la base canónica que vamos a usar no dentro de demasiado. Entonces, recordemos que Rn simplemente son las NUplas Profe, x1. ¿puede compartir el Jamboard? Ah, sí, Por disculpe. favor, gracias. Sí, 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 me olvidé. Nacional de Córdoba, copiar enlace, listo. Ahí estamos. Bueno, recuerden que Rn son las NU plus x1, xn, donde x1 y xn son todos valores reales. Por supuesto que si en vez de R ponen C, C a la n es lo mismo, pero en vez de ser x1 y xn reales son complejos. Pero bueno, nosotros usamos complejos, ¿no? Entonces, suma en Rn. ¿Cuál es? X1, xn más y1 y n es igual a x1 más y1 xn más y n. Esto ya lo hemos visto varias veces. Lo repasamos porque es algo esencial, muy importante para la materia. Si lambda es un número real, entonces lambda por x1 xn se hace coordenada a coordenada. Es lambda x1, lambda xn, ¿no? Esto es producto por un escalar o producto por escalares, ¿no? Esta suma de vectores y producto por escalar, por escalares, satisfacen, no me acuerdo si eran ocho propiedades, ¿no? Digamos, satisfacen, eh, creo que eran 8 o 6, ¿no se acuerdan? Propiedades básicas, que las vimos, ¿no? Es asociativa, ¿no? La suma, conmutativa, la suma, eh, elemento neutro, de la suma, opuesto, todo de la suma porque es la única operación. De la suma, eh, asociatividad, ¿no? En el sentido que lambda 1, lambda 2b es lambda 1, lambda 2b. Son 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Me debe estar faltando uno porque no eran 7 y según esto son 7, ¿no? Y dos leyes conmutativas, y dos leyes de distributividad. Dos distributividades.
¿no? Estas propiedades hacen de Rn algo que todavía no definimos, espacio vectorial. Como yo ya les comenté, abstrayendo esas propiedades a un lugar abstracto, a algo abstracto, cualquier objeto matemático que cumple esas propiedades se llama espacio vectorial. Espacio vectorial. Hoy no vamos a, digamos, después vamos a usar el producto escalar, pero, digamos, bueno, lo repasamos brevemente. Producto escalar en Rn se define así: x1, xn y 1. Y n, ustedes saben ya que esto es x1 por y1 más xn por yn perteneciente a R. Y esto cumple 4 propiedades. P1, que es BW, es la conmutatividad del producto, digamos, WB. P2 y P3, que son, esta dice que B más W por W más U es BW más BU, y dando la vuelta también por la conmutatividad. Y la otra que dice que lambda por BU por BW es igual a lambda B por W, o también igual a B por lambda W, ¿no? Estas dos nos dice que el producto escalar es una forma bilineal. Esto es un bilineal. Esto es algo que un nombre que ahora estoy introduciendo, pero es la forma que se suele hablar. Se dice que el producto escalar o el producto interno es una forma bilineal conmutativa en este caso, y que satisface la cuarta propiedad, que BB mayor o igual que 0 y BB es igual a 0 si solo si B igual a 0, ¿no? La única vez que da 0 B con B es cuando B es igual a 0, y si no, es positivo. Estas 4 propiedades, P1, P2, P3, P4, si, nos dicen que el producto escalar es un producto interno, que todavía no hemos visto lo que es, pero ya lo veremos. Es parecido, digamos, es abstraer esas 4 propiedades, y si hay un espacio vectorial que tiene una función así de un par de elementos a R que satisface estas 4 propiedades, se llama un producto interno. Pues hay otros productos internos, además del producto escalar en Rn, hay infinitos. Infinitos productos internos. Bueno, después hemos visto algunas propiedades geométricas del producto interno, pero lo más importante es, decimos que B ortogonal a W si BW es igual a 0. ¿No? Dos vectores son perpendiculares y el producto escalar es 0. Y eso hemos visto que coincide con la intuición geométrica que tenemos de perpendicularidad. Bueno. Dados E1, EN, definidos, bueno, E1 es igual a 1, 0, 0, 0, 0.
E2 es igual a 0, 1, 0, 0. Y así sucesivamente En es igual a 0, 1, no, 0, 0. Y el último es 1, ¿no? Es decir, se va en el lugar EI. EI es el vector que en el lugar I tiene el 1 y en todos los demás tiene 0. Entonces, hemos visto en algún momento que E1, En, el conjunto, hemos dicho que es, no hemos visto, es una base canónica. Es la base canónica. La base canónica. Nosotros vamos a ver lo que es una base de un espacio vectorial. La base canónica es esta. ¿Por qué es una base? Es una base, esto estamos hablando informalmente porque nunca hemos visto lo que es una base, pues todo elemento de Rn es combinación lineal de E1. Y además es única esa combinación lineal, pero eso lo dejemos aparte, ¿no? Pues, ¿por qué pasa esto? Pues, si B es x1, xn, entonces observen que B es x1, 0, 0, 0, más 0, x2, 0, 0, 0, 0, y así sucesivamente más 0, 0, 0, 0, hasta xn, ¿no es cierto? Es decir, desgloso al vector x1, xn, lo transforma en suma de n vectores. El primer vector es x1 y todos los demás 0, el segundo es 0, x2 y todos los demás 0, y así sucesivamente. Pero esto no es otra cosa que x1 por el vector e1. Bueno, si quieren lo ponemos acá, después lo hacemos. Por 1, 0, 0, 0, más x2 por 0, 1, 0, 0, más xn por 0, 0, 1. ¿No? Y esto no es más que x1 por e1 más. Bueno, pongamos el x2 porque ya lo veníamos poniendo. x2 e2 más xn en. Entonces fíjense que b, el vector b, es una combinación lineal de E1 En, ¿no? ¿Qué significa una combinación lineal? Bueno, que es E1 por una constante, por una escalar, más E2 por otro escalar, más En por otro escalar, ¿no? En general, esto lo vamos a ver dentro de unas cuantas clases, una base, por ejemplo, de R2, permite, una base de R2, llamémosla B1, B2, permite escribir cualquier vector de una única forma, como combinación lineal y de una única forma. Como combinación lineal de B1 y B2, de una única forma. Y esa es la definición de base, en definitiva. Entonces, bueno, uno se puede preguntar, ¿todo espacio vectorial tiene una base? Sí, todo espacio vectorial tiene una base. Acá está claro, en Rn está claro la base canónica.
hay infinitas bases. Sí, hay muchas formas de escribir un vector como combinación lineal de otras. Vamos a ver un documento que encontré en GeoGebra, que está muy bien, que explica un poco lo que es una base en R2. Por ejemplo, B1, B2 es una base en R2. Vamos a ver que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de B1 y B2, ¿no? Entonces, eh, primero por la ley para ver, cuando sumamos dos vectores, B1 y B2, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, se hace una copia, se hace la ley del paralelogramo, se hace una copia del vector B1 apoyado en B2, después se coloca el segundo vector y esta es la suma, ¿no es cierto? Acá, esta es la suma. Esta es la ley del paralelogramo, dice esto. Bueno, acá escribe explícitamente que este vector que queda en la punta del paralelogramo, en el extremo del paralelogramo, uno de los vértices del paralelogramo, es B1 más B2, ¿no? Ahora, modificando los vectores B1 y B2, uno obtiene otras sumas, ¿no? Está claramente hecho esto. Ahora esta explicación nos dice que si yo tengo un vector B y lo multiplico, entonces acá me dice que pongo un número, si lo multiplico por 0 me va a dar 0, ¿no? Ahora vamos a aumentar un poquito de la pantalla para que se vea mejor. Ahí está. Fíjense que acá lambda B es 0. Pues si yo pongo 1, me queda superpuesto al vector. Lambda por 1 es 1. Ah, me faltaba esa, por eso eran 8. 1 por B es B, esa es la que faltaba. De las 8 propiedades básicas de espacio vectorial. Si lo multiplico por 2 me queda el doble. Lo multiplico por 3 me queda el triple, ¿no es cierto? Si lo multiplico por menos 1 me queda el opuesto. Entonces ahí tenemos dos vectores, B1 y B2. Yo quiero demostrar que puedo encontrar W como combinación lineal de B1 y B2. ¿Qué significa una combinación lineal de B1 y B2? Bueno, multiplicar a B1 por una constante, multiplicar a B2 por una constante y sumarlos. Entonces, observen que si yo modifico el tamaño de B1 y B2, me van quedando los lados de un paralelogramo más chico, más grande, según cómo los modifique. Entonces los tengo que modificar de tal forma que, fíjense, se vaya acomodando para que yo pueda obtener este vector. Es decir, agrandando y achicando B1 y B2, puedo hallar un paralelogramo cuyo vértice sea W. Esa es la idea. Bueno. Eso se generaliza a Rn. Si tengo tres vectores que cumplen ciertas propiedades, que se llaman linealmente independientes en R3, puedo generar cualquier vector como combinación lineal de esos tres. Esos son los que vamos a llamar bases. Bueno, esto es un pequeño repaso de lo que sería Rn, de lo más fundamental. Ahora vamos a ir directamente a repasar lo que sería rectas y planos. No vamos a introducir nada nuevo. Estas filminas son parecidas a las de la clase pasada, quizás redactadas de otra forma. No quizás, redactadas en muchas partes de otra forma. Y otras partes son iguales. Entonces vamos a ver lo que me pedía ahí en el chat del Meet, que vamos a revisar los siguientes conceptos. La recta perpendicular a una dirección dada, bueno, recta perpendicular. La recta que pasa por dos puntos dados, ecuación paramétrica de la recta, el plano en R3, perpendicular a un vector dado, ecuación paramétrica del plano, ¿no? Quizá me falta decir ecuación normal, digamos. La primera es en realidad ecuación implícita de la recta.
Y la recta que pasa por dos puntos dados es otra cosa. Bueno, entonces veamos la definición implícita de la recta en R2. Una recta está formada por el conjunto de puntos X y en R2, tal que satisface la ecuación AX más BY igual C igual C. Igual C. AX más BY igual C. Esto ya lo vimos la clase pasada y la anterior quizás también. Bueno, donde obviamente A, B y C están en R, y es importante que A y B no puedan ser cero simultáneamente. Si fueran cero, no queda cero igual C. No define nada de eso, ¿no? Es decir, la recta es L, son los XY, tal que AX más BY es igual a C. Como ustedes ven, esto se llama implícito porque no nos está diciendo qué puntos están en la recta. No, es una ecuación y lo único que tenemos que hacer nosotros, es decir, la definición es existencial. Son todos los puntos X y que satisfacen esta ecuación, pero no nos dice cuáles son. Por eso se llama ecuación implícita. Acá escribí lo mismo. Más formalmente, la recta es el conjunto L de los X y en R2, tal que AX más BY igual C. Entonces observemos, esto es una observación bastante sencilla a partir de la definición y que nos sirve para encontrar después la ecuación paramétrica. Si B distinto de 0, podemos despejar Y, ¿no? Pasamos, ¿no?, a X más BY igual C, implica que BY es igual a menos AX más C, y eso implica que Y es igual a menos A sobre B, X más C sobre B, lo que escribí ahí. Si B es igual a 0, entonces A es distinto de 0, ¿no? Pues estamos pidiendo que A y B no sean simultáneamente igual a C. Entonces, la recta es X igual a A sobre C. En este caso, la recta es ¿cómo es? En este caso la recta es así, y en este caso la recta es así. Si estos son los ejes, la recta va a ser esta, y en este caso la recta va a ser en diagonal o horizontal. Pero la recta vertical es esta. Bueno. Bueno. A ver, esta es la interpretación geométrica de la ecuación implícita. Fíjense que AX más BY no es nada más ni nada menos que A, B, producto escalar XY. Entonces, AX más BY igual C no es otra cosa que AB, XY, igual C. Si este es el vector AB, este que estamos acá, si este es el vector AB, entonces hemos visto, digamos, la recta que se determina es una recta que es perpendicular al vector AB, y si, bueno, y lo que dice acá, si pasa por X0 y 0, entonces la recta es AX más BY, X0 y 0 AB. ¿No? Esto hay que acordárselo. ¿No? La ecuación implícita de la recta perpendicular a B que pasa por X0 y 0 es esta. ¿No? Esto se deduce bastante geométricamente o algebraicamente, digamos. ¿No?
Veamos la definición paramétrica de la recta. Diremos que la recta, que L es una recta definida paramétricamente si es de la forma B más TW con T perteneciente a R. Diremos que L es la recta que pasa por B paralela a W. Observemos que la recta L está dada, bueno, esto es medio obvio, está dada por todos los puntos que se obtienen de la función x de t igual b más tw. ¿Esto por qué lo ponemos? Porque esto nos dice que, contrariamente a la ecuación implícita, acá obtenemos fácilmente todos los puntos de la recta variando t, ¿no? Son los puntos x de t. Bueno, la ecuación 2 es la ecuación paramétrica de la recta, o la de arriba, lo mismo, o la representación paramétrica de la recta, que pasa por el punto B y es paralela a W, ¿no? Y W tiene que ser distinto de 0, si no es un punto. Entonces, ¿cómo es geométricamente? Esta geométricamente es más fácil. Si yo tengo B y este es el vector W, por la ley del paralelogramo, si sumo TW, me queda B más TW. Así. A ver, acá tengo esta. ¿No? Fíjense. Este se los voy a mostrar la clase pasada. Yo tengo la ecuación de la recta B más TW, ¿no es cierto? Quiero ponerlo en 1. No sé por qué no puedo. Ah, ahí está. Acá tengo B y W, ¿no? Entonces, B más W es esto. Si yo voy variando T, fíjense que TW, si yo pongo T igual 2, me queda 2 veces el vector W. ¿No? Yo lo marco con el dedo como si ustedes me vieran, pero no, no me ven. Ahí tienen 2 veces el vector W. Si lo sumo por la ley del paralelogramo, siempre me cae en la recta. Por eso me genera una recta, ¿no? Si pongo t igual menos 1, se va para el otro lado, ¿no? Este es el opuesto de W, está acá. Entonces sumo B más el opuesto y me queda este vector. Entonces, claramente esto define la ecuación de una recta, B más TW. De la ecuación implícita a la ecuación paramétrica, ¿cómo hacemos? Tenemos 5x más 11, yo les dije, esto es fácil. Tenemos 5x más y igual a 11. Entonces, fíjense que y, despejemos x para ser diferente. Podemos despejar y, pero también podemos despejar x. X, 5x es igual a menos y más 11. X es igual a menos y sobre 5 más 11 sobre 5. Entonces fíjense que la recta L es la recta que tiene xy, donde x es igual a menos y sobre 5 más 11 sobre 5. Y pertenece a R. Y esto es igual a x, lo puedo reemplazar por esto. Menos y sobre 5 más 11 sobre 5 y. Y si saco y afuera, me queda, bueno, reemplazo y por t, por ejemplo, para que parezca paramétrica, menos t sobre 5 menos t sobre 5 más 11 sobre 5 t
con t perteneciente a R. Esto es simplemente una cuestión de notación. Y si quieren escribirlo en la forma un vector más t por otro, esto es igual a, fíjense, a 11 quintos 0 más t por menos un quinto 1. Y esta es la ecuación paramétrica de la recta. Profe, yo tengo una duda acá en esta parte. Sí. ¿Los parámetros deberían ser únicos? O sea, si nosotros despejásemos y ¿nos deberían dar los mismos parámetros o no? Hay muchas ecuaciones paramétricas de una recta, si a eso te refieres. Hay muchas ecuaciones paramétricas. Bien, bien. Depende del vector, digamos. Uno toma un vector fijo y una dirección, digamos, pero tanto el vector fijo como la dirección pueden variar. Digamos, ¿no? Es más, lo hice a propósito de esto porque lo que está escrito en la transparencia es despejando y, no x. Y queda otra ecuación, ¿no? Recuerden que esta es, bueno, es esta, lo vamos a anotar. De ecuación implícita a paramétrica, ¿no? Entonces era 5x más y igual 11. Cinco x más y igual 11. Obtuvimos implícita. Y la paramétrica es, que obtuvimos acá, era menos 11, ¿cómo era? 11, menos, no, 11 quintos 0 más t por menos un quinto 1, ¿no es cierto? Paramétrica. Pero fíjense que, vamos a las transparencias de nuevo, si yo despejo y, me queda, ese lo taché sin querer, si yo despejo y, me queda igual menos 5x más 11. Luego la recta es el conjunto de los xy, el conjunto de los xy, tal que y es igual a menos 5x más 11, ¿no? Igual a esto. Reemplazo este y por esto, y me queda x menos 5x más 11, con x en r. Después pongo la t, como hice antes, y después me queda 0,11 más t por menos 1 menos 5. Sería ahí más 1 en vez de menos 1 en al lado de la t. Porque 1, tiene 1. a x. Eso, ¿no? Bien. Eso. Está mal. Sí, sí. Entonces me queda 0,11 por t más t por 1 menos 5. ¿No? Entonces volvamos. Este vector tiene que ser un múltiplo del otro, obviamente. Fíjense que este vector es menos 5 por el anterior. Pero este, bueno, es otro vector de la recta. ¿No? Pero fíjense que tenemos dos ecuaciones paramétricas. Y por eso si uno pasa de la paramétrica a la implícita y de la implícita a la paramétrica, por ahí no obtiene lo mismo, ¿no? Pero sí es el mismo conjunto de puntos, que es lo que importa.
Los dos son la misma recta, ¿no? Eso es lo que hay Profe, que remarcar. yo tengo una duda, porque podría, o sea, si sé que en la ecuación implícita los coeficientes son ortogonales a la recta, puedo hallar un vector que sea ortogonal a ese vector, y ese sería paralelo a la recta, y luego darle valores a X y a Y, y Sí, encontrar un punto y armar la paramétrica. ¿Sirve? sí. Sí, vamos a hacer algo parecido ahora. No sé si exactamente lo mismo, pero sí, está perfecto eso. Ese relacionamiento está muy bien. Entonces, bueno, sí, hay muchos problemitas, subproblemas entre la paramétrica, la implícita, hallar la recta que pasa por dos vectores. Hay varios problemitas que todos se resuelven en forma sencilla, pero no son iguales, digamos. Son diferentes. Ahora vayamos de la paramétrica a la implícita. ¿No? Entonces acá tenemos esta ecuación x de t que determina una recta, ¿no? ¿No? Es un vector más t por otro, o se puede escribir así también, ¿no? Entonces ustedes fíjense que x es 2 menos t, ¿no? En coordenada, e y es 1 más 5t. Por lo tanto, t es 2 menos x. Despejan t. De una de las dos ecuaciones despejan t. ¿No? Puede ser que alguna tenga multiplicado por 0 el t, pero las dos no. De una de las dos ecuaciones despejan el t. Y después le reemplazan en la otra. Reemplazando el valor de t en la segunda ecuación, obtenemos que y es igual a 1 más 5t. Es esta definición, ¿no? Pero en vez de poner t, ponemos 2 menos x. Acá el t este no va, ¿no? Aquí está chato. 5 por 2 menos x. Y acá, bueno, esto estaba mal la que se pasa y sigue estando mal acá. Y esto es 1 más 10 menos 5x igual a 11 menos 5x. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que y es igual a 11 menos 5x. Entonces pasamos allí para el otro lado y me queda 5x más y igual a 11. Es la ecuación anterior. Estamos haciendo siempre con la misma ecuación. Siempre de la clase pasada también. No cambiamos ni siquiera de la clase, por clase de la clase. Pero es todo lo mismo. Son todas las mismas cuentas. No importan mucho los números. Entonces la idea es, primer paso, de paramétrica implícita. ¿No? La paramétrica determina dos ecuaciones, o se generan dos ecuaciones, determina dos ecuaciones. X igual a AT más B, no sé si son las letras más convenientes para poner en este contexto, pero bueno. P1T más P2, e I igual a Q1T más Q2. Entonces, despejar T de una de ellas por ejemplo, si P1 distinto de 0 queda T igual a R1X más R2 y reemplazar
en la segunda. Si reemplazo en la segunda, me queda, en vez de t, pongo R1X más R2, me queda I igual a Q1, R1X más R2, más Q2. Y esto ya es una implícita. Fíjense que lo único que tiene son X e Y. Eso implica que, bueno, si quieren lo ponemos así, menos Q1, R1, X más Y es igual a Q1, R2 más Q2. Y esta es la ecuación implícita. ¿No? Fíjense que es AX más BI igual C. ¿No? Si P1 es 0, que puede ocurrir que X sea fijo, entonces despejan acá. Despejan T igual a S1I más S2. P1 y Q1 no pueden ser ambos 0, ¿no? Porque no sería una ecuación válida esa, ¿no? El vector que se mueve tiene que ser distinto de 0. El vector que se mueve es P1 y Q1. Bueno, entonces, esto no es difícil de hacer si uno lo practica. Bueno, y acá está lo que me preguntaba, lo que me decía alguien, que no me fijé quién era, que me decía si yo puedo obtener la ecuación paramétrica a partir de la implícita mirando el perpendicular a AB. Bueno, es esto, es exactamente esto, quizás dicho de otra forma, pero es exactamente, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál es la forma paramétrica de la recta L perpendicular a B y que pasa por P igual a X0 y 0? Bueno, esto es observación. Esta es la recta L, son los XY, tal que AB por XY es igual a X0 y 0 AB, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo en otra parte. Lo voy a escribir en el claro. En el Jamboard. Esto lo dijimos, pero lo voy a repetir. La recta perpendicular, lo dije en la segunda transparencia, o tercera, perpendicular a AB, que pasa por X0 y 0, es esta, ¿no? Son los XY, tal que AX más BI es igual a X0 y 0 por AB, pero también se puede poner así. Los XY AB igual a X0 y 0 AB. Es esta recta, ¿no? O lo que es lo mismo, AX más BI igual a esto. Esto es lo que puse en la tercera transparencia. Esa es la recta perpendicular a B que pasa por X0 y 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación paramétrica? Bueno, una forma es hacerlo como decimos recién, que en realidad es la forma más fácil de hacerlo, que despejar digamos, y en función de X y listo. Pero otra forma es ver lo siguiente. Vamos a... bueno,
elijamos un W en R2 no nulo, tal que W sea perpendicular a B. Entonces, la recta que buscamos es la recta que pasa por P con dirección W. ¿No? Tenemos la recta, tenemos AB y el punto P. ¿No? Estamos buscando la recta perpendicular a AB que pasa por W. ¿No? Entonces, W va a ser un vector perpendicular a B. Uno sencillo de encontrar es B menos A. Fíjense que B menos A, producto escalar con AB, me queda A por B menos B por A igual 0. Entonces, si acá pongo B menos A, ya tengo el vector perpendicular. Esta es otra forma fácil de hacerlo, ¿no? Sin despejar. Observemos que por la ley del programa, si P está en la recta, entonces P más T menos B por A también está en la recta. Es lo que... A ver. ¿Cuál es esto? Ah, acá no me... ¿Por qué no me...? Ahí está. Ah, me lo abrió como 8 veces. Bueno, pues lo toqué 8 veces. Bueno, pero no importa. Ya lo vimos eso. Observemos que por la ley del programa, si P es la recta, entonces P más T menos B por A también está en la recta. A ver, creo que lo tengo. A ver. Bueno, hagan un dibujo de GeoGebra ustedes. A ver dónde estaba, me perdí. Entonces, si hay A, B, X0 y 0, a ver, déjenme ver una cosa. Entonces, si AB, X0, AB, X0 y 0 están en R2, AB distinto de 0, la recta perpendicular a B que pasa por X0 y 0, entonces X0 y 0 más T por B menos A. Esta es la forma más, en realidad, esta sería la mejor forma, más que despejar, como hice yo antes. La mejor forma es esta. Esta es como ya directamente agarran el vector AB y ponen B menos A y es X0 y 0. Primero tienen que averiguar un punto en la recta y después le suman T por B menos A y ya está. Es otra forma de hacerlo. Encontrar una representación paramétrica de la recta que contiene los puntos 2, 2 y es perpendicular a 2, 1. Si alguien me decía algo. Entonces ahí que B menos A da un vector paralelo. B menos A da un vector perpendicular. A ver, déjeme ver una cosita. Sí, paralelo de recta, perpendicular a BA. Está bien, eso está bien. Déjenme que los muestro en GeoGebra. Vamos a hacer en GeoGebra. Fíjense, acá, a ver, W, ¿qué es? Ah, sí, acá está. No, vamos a ocultar lo que no nos interesa.
Fíjense, este es el vector AB, ¿no es cierto? Este es el vector AB. No sé por qué no me deja. Entonces, quiero tener la facilidad de modificar. Bueno, vamos a ocultar todo esto. Fíjense que este es el vector AB, que es en este caso 2, 1, ¿no? AB es 2, 1. Lo podrían cambiar ustedes. Y este es el vector W, que es B menos A. Este es B menos A. Es decir, es 1, que era lo que valía acá, y A valía 2, ahora vale menos 2. Entonces fíjense que queda perpendicular. Entonces ahora hago TW. T es un valor, fíjense que si hago TW, me alejo un poquito para que se vea mejor, y varío T, yo tengo un múltiplo de W, ¿no es cierto? Y si yo a ese vector TW, que es este, le sumo, ¿no? Y ya tengo un vector P ahora. Agarro cualquier vector, tomo cualquier vector en la recta. Si a P le sumo T por W, que es esto, P más T por W, por la ley del paralelogramo me cae por la ley del paralelogramo me cae en la recta. Es esto. Fíjense, esto es P más TW por la ley del paralelogramo. Si yo muevo el T, se me va moviendo el vector. Es decir, el vector paralelo a la recta, que es lo que decías vos, es B menos A. Bueno. Entonces encontré una representación paramétrica para la recta que contiene los puntos 2, 2 y es perpendicular a 2, 1, ¿no? La ecuación implícita, recuerden cuál es, ¿no? Digo yo para tener claro, para que tengamos claro cuál es la ecuación implícita. Como es perpendicular a 2, 1 es 2x más y, ¿no? 2, 1. Igual a 2, 2, 2, 1. ¿No? Recuerden que tiene que ser así. Y 2, 2, 2, 1 es 4, 6. ¿No? Entonces, 2x más y igual 6. Esta es la ecuación implícita. Apa. Esta es la ecuación implícita. Estoy tocando algo que no debería. Esta es la ecuación implícita de la recta perpendicular que contiene el punto 2, 2 y es perpendicular a 2, 1. 2 y más aquí. Ahora quiero la ecuación paramétrica. Bueno, entonces tomo un punto acá, se encuentra un punto acá. El vector ortogonal a 2, 1 es 1 menos 2. Un vector, puse él, pero un vector. Luego, como contiene, el punto que contiene ya está, es 2, 2. Y como quiero que sea ortogonal a 2, 1, tiene que ser paralelo a 1 menos 2. Entonces es ahí. Es esta. Esa es la ecuación paramétrica o esta. Cualquiera de las dos está bien. Entonces es una forma un poquito más directa de hacer la ecuación paramétrica a partir de la implícita. Finalmente repasemos el concepto de recta entre dos puntos. Finalmente con respecto a recta, ¿no? Una recta que pasa por dos puntos dados, PQ, es gráficamente esto, ¿no es cierto? Esto que tenemos acá. Pongo los puntos PQ y hago la recta que pasa entre los dos puntos.
La forma más fácil de describir una recta que pasa por dos puntos es la forma paramétrica. Si uno hace el gráfico, ve que Q menos P, fíjense la ley del paralelogramo, Q menos P es este vector. Y este vector es este. ¿Vale? Por la ley del paralelogramo, pongámoslo en rojito, este vector es este trasladado. Entonces, ya tenemos el vector paralelo de la recta, que es P menos Q, Q menos P. Es paralelo a la recta. Entonces, la ecuación paramétrica es P más T por P menos Q. Entonces, lo anterior se resume en lo siguiente. Sea PQ en R2 y WP menos Q. Entonces, la única recta que pasa por ambos puntos es P más T por W. Este es muy sencillo. Finalmente, vamos a ver el segmento entre dos puntos. El segmento entre dos puntos es la recta que pasa por los dos puntos, pero que va de un punto a otro, sin pasarse de lado, digamos, ¿no? Y eso es bueno. Fíjense que para T igual... La recta que pasa por ambos puntos es esta, lo acabamos de ver. Y ahora fíjense que para T igual 0, esto me queda P. Y para T igual 1 me queda P más Q menos P, me queda Q, ¿no? Entonces P cuando T igual 0 y Q cuando T igual 1. Y en el medio me queda esto, este segmento rojo, entre P y Q. Ese es el segmento que une los dos puntos. Bueno, para terminar por hoy, en la última media hora, vamos a ver la ecuación del plano, los planos en R3. ¿No? La ecuación normal tiene el mismo espíritu que la ecuación implícita o ecuación normal de la recta. Damos un vector U, y como estamos en R3, hay un plano que es ortogonal a este vector. ¿No? Un plano que pasa por, que lo pincha el plano, un vector que lo pincha el plano, que es ortogonal al vector U. ¿Cómo se describe esto? Bueno, no vamos a profundizar muy geométricamente en esto. Simplemente vamos a decir que si tengo ABC, una terna que no es nula, ¿no? No es nula, entonces definimos el plano P como los puntos X y Z en R3, me faltó poner, pero está implícitamente, tal que AX más BY más CZ igual D. Diremos que P es el plano con ecuación implícita, esta, AX más BY más CZ igual D, y que ABC es el vector normal del plano. Es lo mismo que antes. Ahora tenemos un plano que es perpendicular a ABC y está elevado, nos eleva o nos baja el plano. Esta forma de escribir el plano también suele llamarse la ecuación normal del plano. Observar que la ecuación AX más BY más CZ igual D no es más que la ecuación, el producto escalar entre X y Z y ABC es D. Entonces, observen, el plano determinado por la ecuación 2x menos y más 3z igual 5 es perpendicular al vector 2 menos 1, 3. Nada más que eso. A ver, estaba lo que había hecho. Lo que había hecho el alumno nuestro. Ese plano que había dibujado, no me acuerdo cómo se llama el chico. No sé qué pasa con esto que no va de GeoGebra.
Recurso. Yo estaba tocando mal. Bueno, tarda un poquito en cargarse. Bastante. Bueno, vamos a seguir porque esto está muy complicado. Bueno, entonces, cuando tenemos una ecuación del tipo 2x menos y más 3z igual 5, esto significa que el vector 2 menos 1, 3 es ortogonal a ese plano. Gráficamente es así. Es muy parecido al razonamiento que se hace en la recta. Busquemos algún punto en el plano. Entonces, simplemente uno fija dos puntos, por ejemplo, x1 igual 1, y despeja el tercero. 3z va a ser, ¿no? Acá tenemos 2 por 1 menos i. Dos por 1 menos i sería si x igual 1 igual 1, más 3z igual 5, 3z. Y bueno, despejo z, me queda 3z igual 5 menos 2 más 1 igual 4. Por lo tanto, z igual a 4 tercios. Es decir, es 1, 1, 4, 3. Es un punto del plano. Se dice que dos planos son paralelos en el 3 espacios y sus vectores normales son paralelos, es decir, son proporcionales. Se dice que son perpendiculares y sus vectores normales son perpendiculares. Y finalmente, generalizando estos dos conceptos, el ángulo entre dos planos se define como el ángulo entre sus vectores normales. Bueno, estas son animaciones de planos en GeoGebra, pero bueno, no sé quién las hizo, digamos, tiene algunas cosas interesantes, pero bueno. Ah, qué bien. Es como que el GeoGebra... Ustedes me escuchan, ¿no? No se cortó la conexión. Es GeoGebra nada más, ¿no? Sí, profe, se escucha. Bien, bien. Sí, se escucha. Sí, GeoGebra me parece que tiene un servidor medio complicado. Ustedes practiquen, si tienen ganas, con GeoGebra, es bastante interesante. Hay que leer un poquito. Yo no leí nada y me lleva tiempo, pero si uno lee un tutorial debe ser muy fácil. Ecuación del plano, paramétrica del plano en R3. ¿No? Entonces, como antes teníamos la implícita, que es la normal, ahora tenemos la paramétrica. Ahora la paramétrica no depende de un vector. Depende de dos vectores, ¿no? Si uno sumara un solo vector, si uno hiciera v más SW1, quedaría una recta en el plano. Sería la ecuación paramétrica de la recta en el plano. Que la podríamos haber visto, pero no la hemos visto. Para tener un plano tenemos que sumar dos vectores, ¿no? Entonces, el plano es... acá está. Y en el espacio también, la recta. La recta en el espacio tiene la misma ecuación que el plano. La misma ecuación que en R2. La recta en R2, en R3, en Rn siempre tiene la misma ecuación. Es un vector más una constante por otro. Claro. Más una variable por otro vector. Siempre tiene la misma ecuación. Y el plano en cualquier dimensión también, paramétricamente, siempre igual. Es un vector más una combinación lineal de dos vectores. ¿No? Bueno, volvimos al... Se cargó finalmente. Y acá, fíjense, esta es la ecuación. Vamos a aumentar un poquito. Se aumenta, no se aumenta lo escrito, me parece, lamentablemente. Esta es la ecuación AX más BY más CZ igual D. Entonces, este es el vector ABC. Este es el vector ABC. Y el plano, bueno, si uno varía D, el plano se mueve para arriba y para abajo. Si D
es 1, por ejemplo, queda ahí. Entonces, es como en la recta. El vector ABC nos marca cómo es el plano perpendicular a ese vector, es el que define. Y el D nos dice a qué altura está. Si D es igual a 0, obviamente pasa por el origen. Fíjense que cuando hago D igual a 0, este plano, bueno, cada vez lo estoy viendo peor, pasa por el origen. Fíjense, ahí está D igual a 1, pero si le pongo 0 acá, pasa por el origen. ¿No? Ahí está, fíjense que se ve bien que pasa por el... Ah, no quería hacer eso. Profe, ¿y qué pasa si el vector normal es 0, 0, 0? No, no. En la definición de plano van a ver que el vector normal no puede ser 0, 0, 0. Es parte de la definición que no sea 0, 0, 0. ¿No? Digamos, porque quedaría la ecuación implícita 0 igual D. Y bueno, eso no es un plano, eso no, es una ecuación que si D es distinto de 0 no vale. Tiene que quedar algo libre, digamos, ¿no? Es decir, o digamos, tiene que quedar algo en la ecuación. Alguna variable tiene que quedar dentro de la ecuación. Si ponemos vector 0, 0, 0, no queda ninguna ecuación. Bueno, este es el plano para D igual 0, que es cuando más se entiende. Son todos los vectores ortogonales al plano. Si yo lo subo, bueno, simplemente estoy subiendo el plano. Bueno, en la ecuación paramétrica, en realidad lo que uno hace es... Esto es muy rebelde para mí. A ver. En la ecuación paramétrica, lo que uno hace es tomar el plano en el origen. Supongamos que queremos el plano que pasa por acá. Y toma dos vectores del plano que no sean colineales y se lo suma al vector B. ¿No? Entonces, es parecido a lo de la recta. Es un plano paralelo al plano que pasa por B, generado por dos vectores, se lo suman al vector B. Bueno. Si P es el plano B más SW1 más TW2, entonces B es un vector que pertenece al plano, ¿no? Porque si tomo S igual 0 y T igual 0, ¿qué me queda acá? B. ¿No? Si esto es 0. Y el plano P0, que es el que yo les mostraba que pasaba por el origen, es el plano que pasa por el origen paralelo a P. Profe, ¿Sí? ahí preguntaban qué significa colineales. Colineales significa que uno sea múltiplo de otro. ¿No? Colineales, uno es múltiplo de otro. El vector 2, 1 y 4, 2 son colineales. ¿No? Están en la misma línea. Colineales significa que están en la misma línea. Si dos vectores están en la misma línea y pasan por el origen, son unos múltiplos de otro. Entonces los dos vectores estos, B1 y B2, W1 y W2, no tienen que ser colineales, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá en el anterior? W2 no sea múltiplo de W1. Es eso. Eso es que no sea colineal. Bueno, acá, al igual que antes, podemos poner X en función de YZ y así obtenemos la ecuación paramétrica de P. ¿No? Supongamos que, digamos, si A distinto de 0, entonces queda X igual a menos B sobre I sobre A menos CZ sobre D sobre A más D. Y ahí queda la paramétrica, ¿no? La variable X la puedo reemplazar
por una ecuación en dos parámetros y z, entonces la ecuación queda el plano igual a menos bi sobre a menos cz sobre d más d y z con i z perteneciente a los reales. Fíjense que esta es paramétrica porque ya dándole valores a i z ya sé los puntos del plano. Entonces esta es. También se puede hacer de otra forma, un poquito más complicada quizás, que es encontrar dos vectores ortogonales ABC. No vamos a tomar algo así, pero para los que lo quieren pensar, otra forma. El vector menos BA 0, hagámoslo en Jamboard. ¿Dónde está Jamboard? Ahí está. A partir de la implícita, ¿no? Entonces tenemos AX más BI más CZ igual D. Entonces fíjense lo siguiente. Los vectores B menos A 0 y C0 menos A, ¿no? Supongamos que hay distinto P0. Supongamos. Si no, se puede hacer algo parecido. Supongamos que hay distinto P0. Si no, uno de los tres tiene que ser distinto de 0. Se hace algo parecido. Los vectores son ortogonales o perpendiculares a ABC. ¿No? Fíjense, ABC enfrentado a B menos A0, a que es igual a A por B menos B por A, es 0. Y análogamente ABC enfrentado a C0 menos A es A por C menos C por A, 0. Y no son colineales, ¿no? Como A distinto de 0, pongamos este B y este W. W no es múltiplo de B. ¿No? W no es múltiplo de B. Entonces, la ecuación paramétrica es bueno, falta encontrar un vector. No importa. B más TB más SW. Con P perteneciente al plano. P lo tenemos que tener de antes. Es otro vector que está en el plano. Entonces, esta es otra forma de verlo, ¿no? Si ustedes les dicen, ejemplo, encontrar la ecuación paramétrica del plano que contiene
a 1 menos 1, 2, y es perpendicular a, yo sé, 2 menos 1, 0. O 2 menos 1, 1. Solución. Como es perpendicular a 2 menos 1, 1, tomo B igual a el vector, ¿cómo es? B menos A, menos 1, menos 2, 0. Y W era C, que era 1, menos A. Entonces la ecuación es son los vectores 1 menos 1, 2, más t por menos 1 menos 2, 0, más s por 1, 0, menos 2. Sale fácil así, ¿no? Sí, sale fácil. Porque geométricamente, ¿qué es lo que dice? Bueno, al ser perpendicular al ser perpendicular al vector 2 menos 1 y 1, el plano está generado por estos dos vectores. El plano que pasa por el origen, digamos, está generado. Y como sé que tiene que tener este vector, bueno, le agrego este vector. Entonces, para t igual 0 y s igual 0, tengo el vector. Y después todos los demás son paralelos al plano este, que por el origen es perpendicular a 2 menos 1, 1. Eso no lo había explicado antes, es otra forma de hacerlo. También se puede hacer despejando, como les dije, es menos geométrico, pero más fácil. Si A es distinto de 0, despejo X en función de Y, Z y ya me queda la ecuación paramétrica. Es otra forma de hacerlo. Por ejemplo, si X y Z es 2X menos 2Y más Z igual 1, entonces X es igual a 2Y menos Z más 1. Despejando X de esta ecuación. Entonces P es simplemente ese plano, o en forma más estándar, esto con S y T, y si queremos hacerlo con suma de vectores, es despejo los números que no tienen multiplicación por T o S, que es 1, 0, 0, y después más S por 2, 1, 0, más T por menos 1, 0. Y otra forma de hacerlo también es P. Bueno, acá tendría que averiguar qué vector hay, pero yo de acá sé que 1, 1, 1, 0, 0 es. Entonces P es 1, 0, 0. Más t, otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el vector? Acá tenemos 1 menos 2. ABC es 1 menos 2, 1. Entonces el primero era B menos A, ¿no es cierto? B menos A es menos 2, 1, 0, más S. Queda muy parecido. Y el otro era C menos A. Fíjese que queda muy parecido, ¿no? Son casi iguales los vectores. Este es múltiplo del primero y este también es múltiplo del segundo. Y este es múltiplo del segundo. Pero otra forma de hacerlo, fíjese. Este lo hice con el método de encontrar los vectores paralelos al plano, y este es más fácil, menos geométrico, que es despejando una variable en respecto a las otras dos. Esa es la forma más fácil de hacerlo, sin duda. Bueno, ¿cómo obtenemos la ecuación normal del plano?
digamos, esas dos transparencias, digamos, pasémoslas de largo. Hagamos un ejemplo. ¿Cómo obtenemos a partir de esto la ecuación normal del plano? Bueno, es el proceso inverso. Encontremos un vector que sea ortogonal a estos dos y a partir de ahí lo hacemos. Esta sí no tenemos vuelta. Encontrar un vector ortogonal se plantea un sistema de ecuaciones, ¿no? Hacemos que U, que va a ser el vector ortogonal, tiene que ser con producto escalar con -1, 0, -1 tiene que ser 0. Y con 0, 1, -2 también tiene que ser 0. Entonces, queda una ecuación, otra ecuación. Acá espejo A en función de C y espejo B en función de C. Entonces, el vector -C, 2C es un vector ortogonal a estos dos. Si tomo C igual 1, C igual 0 no, porque justamente lo que decíamos, ¿no? Que no podemos tomar 0. Tomo C igual 1, me queda U igual a -1, 2, 1. Entonces, el plano que pasa por el origen es -x más 2y más z, igual 0. Como yo sé que el vector 1, 1, 0, -1, 2, 1 está, eso da 1, entonces todos tienen que dar 1. Si este da 1, todos tienen que dar 1, porque todos satisfacen la misma ecuación implícita. Entonces la ecuación es así. Es decir, el procedimiento es encontrar un vector normal y después hacer el producto escalar entre un vector que yo sé que está con el vector normal. Y ya está. Ya va, profe. Aquí me perdí porque encontramos, o sea, es igual a 0. Después, si queremos que nos dé 1, tenemos que usar el U con el No producto. queremos que nos dé 1. Nosotros sabemos que el vector 1, 0, 1, 1, 0 está, ¿no? Este pertenece al plano, ¿no? ¿Está bien? Profe, disculpe, ¿eso no sería un punto? Un punto es un punto, un vector es lo mismo acá, ¿no? En este contexto es lo mismo. Sí, sí. Perdón. Sí, no, está bien. Nosotros sabemos que este vector pertenece al plano, porque si hago S igual 0 y T igual 0, pertenece al plano, ¿no es cierto? Entonces yo sé que la ecuación implícita va a ser, ¿no? Sí. ¿No? Si yo tengo P igual a P más TB más SW, ¿no? Y encuentro U igual a ABC ortogonal a B y W. ¿No? Eso es lo que hice al principio. Entonces la ecuación, el plano es paralelo a TB más SW. Entonces la ecuación del plano, P va a ser AX más BI, me falta X y Z, pero no es cierto, más CZ igual a D. Y yo no sé cuál es D, ¿no es cierto? Como P perteneciente al plano, si P es P1, P2, P3, entonces P1, A por P1 más implica que A por P1 más B por P2 más C por P3 es igual a C. Entonces ahí lo encuentro a C. Entonces la ecuación del plano es AX más BI más CZ igual al producto escalar, que es lo mismo que esto, de U por P. ¿Se dan cuenta? Por eso queda así. Entonces, acá yo sé que un vector ortogonal a estos dos vectores, a -1, 0, -1 y 0, 1, -2, es -1, 2, 1. ¿No? Entonces, yo sé que el plano es paralelo es ortogonal a este vector. Es ortogonal a este vector. Es decir, desde la forma, la ecuación del plano va a ser AX menos X más 2Y más Z, igual a una constante. ¿Cuál es la constante? Bueno, como yo sé que el 1, 1, 0 pertenece al plano, la constante la puedo averiguar haciendo esta cuenta. Y me queda esto. ¿Vale? Profe, en la otra filmina, como resultado, puso C y sería D. En la filmina anterior, Ah, hizo un recuadro y puso AX
En el Jamboard, profe. ¿En dónde? Ah, en el Jamboard. En el Jamboard. Ah, perdón. Sí, sí. Pensé que Está era otro perdido. sitio. Ahí en el recuadro puso. Ah, acá D. Ahí. Sí. Bien. Bueno, haciendo los ejercicios, ya darles más teoría los voy a volver locos. Haciendo los ejercicios pueden descubrir más cosas, digamos, darse cuenta de más cosas. Se pueden hacer mecánicamente o pensando un poquito. Si lo saben hacer mecánicamente está bien. Si lo saben hacer, si entienden un poquito más la cuestión geométrica, mejor aún. Bueno, ahora los voy a liberar para que puedan ir a la práctica. Acuérdense de ir a la 3 o a la 4. Y nos vemos pasado mañana. Chau, chau.